Bueno, tenemos una invitada muy especial en este momento aquí en los estudios de Radio Monte Carlo. Se trata de la psicóloga Sabina Alcarrás, a quien le damos la bienvenida. Un placer tenerte en el programa. Sabina, ¿cómo te va? Bienvenida. Está bueno esto cuando tenés herramientas para que te pueden ayudar si estás transitando diferentes situaciones que se te pueden presentar en la vida y tenés herramientas justamente que no son pagas, ¿no? Porque no todos pueden acceder quizás a un psicoterapeuta, a un psicólogo, y que te pueden por lo menos dar una guía, ¿no? Empezar en un camino que te puede llevar a esclarecer un poco lo que te está pasando. Es un poco eso lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a estar abordando. Sabina, contanos de esta tercera temporada, de qué trata, pero también vamos a hablar de las otras dos. ¿Cómo nace? Tercera temporada de podcast, De ¿verdad? podcast, De un ciclo sí. de podcast Sí. que Sabina ha realizado justamente con este propósito que decía Nati. De ayudar a la gente. Vamos a empezar, digamos, diciendo cómo nace esta idea, ¿no? Y hace cuánto. Bueno, en primera instancia, muy buenas tardes a todos, un gran saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Así es, estamos con la tercera temporada de Conscientemente, de mi podcast. Bueno, un podcast de salud mental donde trato temáticas en realidad de interés general sobre lo que es psicología, psicoterapia, salud mental. ¿Cómo nace la idea que me preguntabas por allí? Bueno, nace el año pasado como complemento, digamos, de un material gratuito que yo ya traía en mi blog. Dentro de mi página web hay una sección que es blog y que allí hay artículos de mi autoría sobre salud mental. Entonces, bueno, era esto de complementar, bueno, un poco el estímulo, digamos, a nivel cerebral de la lectura, de lo que es el público del lector, y por el otro lado venir con el audio, que es una herramienta que considero privilegiada para transmitir, para incorporar conocimientos del lado del usuario de podcast en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Y justamente como traías también para aquella persona que no puede acceder a psicoterapia o que realmente no está afín a hacer un tratamiento psicoterapéutico por distintos motivos, bueno, tener una herramienta, tener un disparador, tener herramientas concretas, que es lo que trato de dejar, ¿no? Recomendaciones clínicas, sugerencias. Sabina, en este último tiempo se ha hablado mucho de la salud mental de los uruguayos, máxime tras la pandemia. ¿Podemos identificar grupos de riesgo? Bueno, es muy importante lo que planteas, porque realmente estamos en un momento complejo a nivel de salud mental. Si hablamos de grupos de riesgo, por supuesto los adolescentes en este momento, ¿no? Yo trabajo con adolescentes grandes a partir de 15 y luego adultos, pero obviamente que en este momento es una población vulnerable por toda la exposición a redes, por todo esta exigencia 24/7 que vivimos todos como padres, ellos también en el área académica, en todas las áreas, ¿no? Sí. Entonces, ni que hablar que los adolescentes son una población objetivo desde la prevención, ¿no? Y después, bueno, en cuanto a temáticas, todo lo que es depresión, todo lo que es estrés crónico, ansiedad patológica, eso es como el denominador común post-pandemia, por así decirlo, ¿no? Que siempre estuvieron, pero ahora quizás la consulta es con mayor frecuencia. Bien, haciendo un poquito de foco en la primera y la segunda temporada, contanos de qué vienen. Y después ya vamos a entrar quizás un poquito más en detalle de esta tercera temporada que se acaba de lanzar. Exactamente. Bueno, la primera temporada es muy variada. Lo que hice allí fue tomar temáticas que utilizaba mucho en la consulta, ¿no? Denominador común, bueno, este último tiempo, ¿qué es lo que más hemos trabajado? Y bueno, allí tenemos ansiedad, tenemos ataque de pánico, tenemos depresión también, tenemos temas vinculares, tan importante, ¿no? El cuidar los vínculos, el cómo realmente entablamos una relación con un otro, una temática que después desarrollo, pero que retomamos desde otro ángulo en la tercera temporada. También en las primeras temporadas hablamos de algo que yo llamo vivir en piloto automático versus vivir en modo consciente, ¿no? Esto es un poco, son términos míos que utilizo en la consulta. No, pero se entiende perfecto. Como para poder graficar esto, ¿no? Claro. Una persona que vive todo el tiempo en este modo hacer, sin poder parar, sin poder reflexionar en qué momento está, cuáles son sus emociones, qué es lo que quiere, cuál es su proyecto de vida, por ejemplo, ¿no? A una persona que está más en conexión con esta conciencia plena, por así decirlo.
¿no? Así que en realidad es bastante... Por ahí transitó la primera temporada. Exacto, la primera y la segunda. Y la segunda. Exactamente, también tenemos estilo de crianza en esto de orientación a padres, que también es algo que realizo muchísimo. ¿Cuánto dura cada entrega de un podcast tuyo? En promedio, en las 2 primeras tenemos un promedio de 15 minutos más o menos. ¿Son breves? Son breves. Concisas, breves. Exactamente. Y útiles. Y en esta tercera temporada, desde ya les adelanto que nos pusimos como meta 10 minutos 12, que fue un desafío realmente desde lo comunicacional. Porque es un montón. Exacto. Mucha información de temas muy importantes en poco tiempo. En poco tiempo, pero bueno, es la idea un poco maximizar el tiempo, que sabemos que vale oro para todos. Claro. Y bueno, en ese tiempo utilizar la misma estructura que ya venía utilizando, ¿no? Que en realidad es al inicio detallar el tema, si se trata de una patología, hablar de la sintomatología, para que el oyente pueda ver si, bueno, ¿qué de todo esto tengo o estoy padeciendo? ¿O qué tuve y ya en realidad remitió, ya se fue? Lo mismo en cuanto a las recomendaciones. Al finalizar cada episodio dejo siempre, como les decía, recomendaciones, ejercicios prácticos para hacer en casa, que es lo que me interesa mucho que el oyente se lleve, claro, ¿no? Ese material de valor, que es decir, bueno, está bien, hice el diagnóstico, tengo esto, me pasa esto por esta causa, pero después, ¿qué hago con todo eso, no? ¿Qué pasa con la devolución? No sé si recibís alguna devolución de los podcasts a través de tu blog o de tu página web, pero ¿qué es lo que te han escrito? Sí, te cuento que la interacción es muy rica. Hemos descubierto con mi equipo no hace tanto que la gente puede escribir por Spotify directamente, que es una de las aplicaciones donde está el podcast. Y bueno, allí hay muchísimo comentario, reflexiones, agradecimiento también. Mucha gente que dice, bueno, gracias a esta frase o a esta palabra que ofició de disparador, ¿no? Claro. Es que realmente llegué a una reflexión, llegué a ver lo que me pasaba, o sea, mucho agradecimiento desde ese lugar y también preguntas. Muchas veces la gente trae preguntas. Una de las magias que tiene los contenidos en plataforma es que no hay límites, puedes llegar a cualquier parte del mundo, allí donde alguien esté buscando un contenido en español en este caso, y ¿con qué te has sorprendido? ¿De dónde te han escrito? O cuando fuiste a ver las estadísticas dijiste, ¿cómo puede ser que me estén escuchando acá? Que hayan bajado un capítulo que lo estén escuchando en este lugar. Tal cual lo que decís cuando miramos las estadísticas, que a veces en Instagram las publicamos, eso me llamaba la atención, por ejemplo, gente de Estados Unidos, ¿no? Canadá, o sea, zonas tan lejanas. Pero con realidades que parecen distintas, harto distintas a las nuestras. Pero que a todos nos atraviesan los mismos problemas, siempre lo hemos hablado acá, eso, a todos nos pasan las mismas cosas, en menor o en mayor medida, pero sí nos pasan, tenemos las mismas preocupaciones con los hijos, con la pareja, con lo que nos pasa, ¿no? Es así, y también lo veo en la clínica porque trabajo mucho online con todo lo que es Sudamérica y con España también, y realmente que los motivos de consulta se repiten, ¿no? Trabajamos las mismas temáticas, como decías, las mismas inquietudes, las mismas problemáticas, ¿no? O sea que realmente estamos en ese sentido, la globalización hasta en la sintomatología y hasta en lo que nos preocupa, ¿no? Ahora, como dice Nati, ¿no? Hay elementos que yo creo que han movido a la humanidad a lo largo de los siglos, de los milenios, el amor, el desamor, el desengaño, la muerte, la pérdida. Pero obviamente que hay circunstancias que envuelven a cada sociedad. Nuestra sociedad en particular hoy está pasando una circunstancia o por circunstancias en donde yo creo que la inseguridad, y cuando hablo de la inseguridad hablo de los índices de delincuencia, y estoy focalizándome en Montevideo, nos hacen actuar de otra manera. Nos han hecho cambiar algunos hábitos, nos han hecho cambiar incluso la forma de vincularnos con otros en la calle. Esto, ¿cómo se plantea en una consulta o se puede visualizar cuando un paciente llega a una consulta contigo y te cuenta algo? ¿Puede ser que esto esté incidiendo en nuestra psique? Sin duda, es una variable, ¿no? Es una variable con la que tenemos que en algún sentido luchar, por así decirlo, y sin duda, sobre todo en todo lo que es ansiedad patológica, miedos, ¿no? Que el miedo tiene mucho que ver con una ansiedad, con un estrés patológico, todo lo que es ataque de pánico, ¿no? Los trastornos de ansiedad
es como, yo siempre digo que es como una gran bolsa, ¿no? Y allí tenemos todo esto. Tenemos el ataque de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, una idea obsesiva también, que todo esto se alimenta, por así decirlo, o se refuerza cuando el paciente ya lo tiene como una tendencia, cuando estamos en un ambiente que lo sentimos, quizás no es tan así, pero que nosotros tenemos esa percepción de que es hostil, de que es inseguro, ¿no? Entonces, sí, la pregunta venía a colación porque ayer justo coincidíamos con una compañera de trabajo que fue víctima de una rapiña, acá, a pocos metros de la puerta de la radio, saliendo de trabajar. Y hablábamos con Nati, qué difícil es luego reinsertarte en tu cotidianeidad después que pasaste por un momento tan traumático como ese. Ella nos contaba, por ejemplo, que ahora cuando termina su turno, un compañero que se va en un auto la acerca hasta 18 de julio. Fíjate que estamos a 2 cuadras de 18. Sí, pero a ella le cuesta caminar esas 2 cuadras de 18. Y ese es como una heridita que queda en nuestro cerebro que me imagino yo en algún momento, si uno no lo habla con una profesional como vos, me imagino que puede llegar a convertirse en una cuestión casi crónica, ¿no? Totalmente, 100% lo que tú traes. Y dijiste algo muy interesante que es el trauma, ¿no? El trauma psíquico. Y también el ejemplo es realmente muy gráfico porque, bueno, son situaciones cotidianas, por así decirlo, a los que estamos expuestos todos. Sí. Y no siempre nuestro cerebro está, digamos, con todos los recursos al 100% como para afrontar eso que nos pasa. Y cuando ocurre esto, que seguramente sea el caso de esta compañera de ustedes, bueno, su cerebro quedó de alguna forma traumatizado. Alterado, ¿no? No estaba preparado para recibir ese ataque, esa violencia, ¿no? Nunca estamos preparados al 100%. Pero lo interesante que hoy decías, hablarlo con una profesional. Hoy día tenemos abordajes de última generación, como es el EMDR, no sé si ustedes han escuchado, que es un abordaje que tiene 40 años en Estados Unidos y bueno, en estas latitudes todo llega un poquito más lento, ¿no? Pero hoy día estamos trabajando con ese abordaje y realmente trata todo lo que es el trauma psíquico. ¿Qué es esto? Me robaron, salí y bueno, después no quiero salir a la calle, no puedo dormir. Eso de la vulnerabilidad, ¿no? De quedar así vulnerable, de sentirse que estás exacto. expuesto o más expuesto que cualquiera, que en realidad no estás otra vez más expuesto que cualquiera, estás expuesto como cualquier otro, pero venís de una experiencia que te hace sentir más expuesto. Que ¿no? te hace, exactamente, te hace sentir naturalmente mucho más vulnerable y más frágil, ¿no? Entonces, y este abordaje, como les contaba, que es muy innovador y se trabaja en muy pocas consultas, se saca, por así decirlo en criollo, este trauma psíquico, también trata un trauma complejo, es decir, un trauma de la infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué interesante esto, poder trabajar a alguien que fue víctima de un asalto ayer y alguien que fue víctima de un abuso sexual en su infancia o en su adolescencia, ¿no? Y la metodología de trabajo es la misma y el resultado también realmente es muy, muy eficaz. O sea que me interesa que el oyente, que la población en general sepa de estos nuevos abordajes en psicoterapia. ¿Esto lo vas a abordar en la tercera temporada de tu podcast? ¿Vas a mencionarlo por lo menos? ¿Vas a contar de qué se trata? Se menciona, se sobrevuela, pero no hay todavía un episodio, quizás sea para la cuarta, no hay un episodio en el cual hable específicamente de EMDR. Ajá. Igualmente en la página web, en mi página web hay información detallada, hay un artículo sobre esto, en todas mis redes pueden encontrarlo, inclusive hasta testimonios de gente que se ha atendido por esta metodología. Y los resultados que ha obtenido, ¿no? Para que ustedes y el oyente tenga un promedio de trabajo. Una persona que llega con un ataque de pánico, que llega medicada desde el psicofármaco, desde un tratamiento psiquiátrico, entre 8 y 12 consultas ese ataque de pánico remite. Quiere decir que se va y que no vuelve, ¿sí? A propósito de eso, porque era justo uno de los temas que quería tratar, porque se habla mucho de ataques de pánico, y hay gente que no sabe que está teniendo un ataque de pánico, simplemente tiene un episodio que por lo menos es raro, le llama la atención y a la gente que está alrededor también, pero ¿cómo identificar un ataque de pánico? Bueno, tenemos síntomas clásicos. Hoy día hay algunas variantes que ahora las voy a comentar, pero un ataque de pánico es básicamente cuando empezamos a sentir una sintomatología física que nos invade. Esto de me falta el aire, no puedo respirar, siento transpiración en las extremidades, siento hormigueo, me mareo, hasta algunas personas hasta se desmayan, se desvanecen, ¿no? También desde lo cognitivo esta idea de me voy a morir. O me va a pasar algo espantoso, me voy a desmayar y no me voy a despertar. Entonces es algo que invade rápidamente y que es intenso. De repente ¿aparece de un momento a otro?
Bueno, ¿O en se puede general, sí. saber? En general aparece a veces hasta en un momento de calma, en tu casa, cuando, digamos, bajás todo el estrés diario. No tiene un lugar y un momento específico, ¿no? Sino que, bueno, esto es producto, como hablábamos, de un trauma psíquico, que muchas veces el paciente no sabe, Claro. no tiene esa unión, por supuesto, mucho menos en este caso, pero a través de este abordaje, rápidamente lo que hacemos es sacar esas memorias desadaptativas que se llaman, ¿no? Eso que quedó mal guardado en criollo en el cerebro, algo que el cerebro asoció mal, ¿no? Y se pueden curar, no sé si es la palabra, pero se pueden erradicar. Exactamente, eso es lo importante. La sintomatología se va. El paciente no experimenta nunca más un ataque de pánico. Quizás si se trata, que seguramente se trate de un paciente con una base ansiosa, porque tampoco esto le da a cualquiera. Esto tenemos que saberlo, ¿no? En general le pasa a un paciente que tiene una base de personalidad ansiosa. Entonces, bueno, en esa base hay posibilidades Claro. de que pasen un montón de cosas, una fobia específica, el ataque de pánico, que es una de esas manifestaciones, ¿no? Pero lo bueno es que en general la persona termina medicada porque es inhabilitante para su vida, Sí, ¿no? por Cada vez que supuesto. sale dice me va a venir de vuelta. Y después es el miedo al miedo. Ay, ¿no? qué horrible. Es el miedo a que me venga. Tremendo. Sabina, ¿el trabajo de un psiquiatra y una psicoterapeuta son complementarios? Totalmente. En mi caso trabajo de la mano con una psiquiatra, que es a la que derivo, y en la que confío plenamente. Y Que es quien medica. Exacto. Y hacemos interconsulta todo el tiempo y vamos viendo la evolución y bueno, nada, ella sinceramente me va diciendo, bueno, ya no necesita más esta medicación y la verdad es que el trabajo en equipo en ese sentido interdisciplinario es muy rico. Porque obviamente el paciente cuando llega con una sintomatología, sea de ataque de pánico, sea de depresión clínica, necesita un químico, ¿no? Necesita Claro. que nosotros desde la psicoterapia no lo podemos brindar. Exacto. Entonces necesita equilibrar químicamente sustancias, neurotransmisores a nivel cerebral para poder captar lo que vemos en la consulta. Y estamos más abiertos en la sociedad, y cuando hablo de nosotros hablo de los uruguayos particularmente, que nos autopercibimos muy conservadores. ¿Estamos más abiertos a la consulta, a escuchar a un psicoterapeuta? Porque a todos nos consta que en alguna oportunidad cuando nos sugirieron o hemos sugerido a alguien que quizás convendría que vea a un profesional de la salud mental, nos dice, yo no estoy loco. Primera respuesta, yo no estoy loco. Y de inmediato, no se necesita estar loco. Además, ¿qué es estar loco? No se necesita estar loco para ir a consultar a una profesional. ¿Hemos cedido un poco más a ese tabú, a ese mito, o seguimos siendo medio reticentes? Y nosotros los hombres en particular, ¿cómo nos manejamos frente a un terapeuta o a una psicoterapeuta? Creo, y en mi experiencia, por supuesto, venimos bien, venimos ampliando, ¿no? Con mayor apertura mental en cuanto a esto, a este estigma que traías, que hace no tantos años era para un loco, ¿no? Para una persona que estaba insano mentalmente. Hoy día no. Hoy día, sobre todo las generaciones más jóvenes, las intermedias también, ya lo ven como un espacio de aprendizaje, ¿no? Claro. Que es lo que siempre trato de transmitir en mi consulta, que sea esto, que sea un espacio donde te sentís cómodo, donde podés empatizar, donde tenés un buen vínculo, que el vínculo, si es bueno, ya es sanador de por sí con ese paciente, ¿no? Está bueno Entonces, eso. y que sea de aprendizaje, de llevarte herramientas, de modificar aquello que todos tenemos algo que nos molesta o que nos gustaría potenciar, ¿no? Entonces, no siempre verlo desde la sintomatología psiquiátrica, psicológica, desde la enfermedad, sino Claro. muchas veces desde la guía, la orientación, ¿no? El entendimiento, me imagino, ¿no? O sea, muchas veces el vincularse en una terapia de estas características lo que le permite al paciente es entender mecanismos y procesos por los cuales actúa o no actúa de cierta forma que están justamente limitados o que tienen una raíz allí en donde el terapeuta sí lo puede descubrir. Hablemos de tu podcast y de esta tercera temporada. ¿Cuántas entregas tiene esta tercera temporada? ¿Cuántos capítulos vamos a encontrar? Tú hablabas de que están en Spotify, pero me imagino que también estarán en otras plataformas. En el blog, que a ¿Cómo los través del blog encontramos? también van, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Bueno, la tercera temporada consta de 8 episodios, al igual que el resto. Siempre hacemos 8 episodios, ¿sí?
En realidad están en todas las aplicaciones aptas para esto, Spotify, Apple Podcast, están también en mi canal de YouTube, que me encuentran como Sabina Alcarraz allí, en mi Instagram también, que todos los viernes estrenamos un episodio. Hoy ya está disponible el episodio que corresponde a esta semana. Allí me encuentran como @psic.sabina Alcarraz. Bueno, en mi blog, como decías también, en mi página web, que es www.sabinaalcarraz.com. Alcarraz termina con Z. Con Z, doble R. Exacto, sí. Doble R y Z. Allí también pueden acceder a través del link al podcast. También dentro de la página web está el blog, que era lo que les contaba hoy, que son los artículos para la gente que le gusta más la lectura. También son lecturas de 3 minutos, 5 minutos, muy amenas, dinámicas y siempre, como les decía, con recomendaciones finales. Hablando de recomendaciones finales, ¿no? Porque hay una cantidad de temas que tratás en esta tercera temporada, por ejemplo, la exigencia, la culpa, el miedo, cómo ser una pareja feliz, y me detengo en esa porque quiero que des alguna recomendación de cómo ser una pareja feliz. ¿Cómo no? Vamos a dar algo y después los invitamos a escuchar conscientemente, ¿no? Para tener más detalles. Dale. Bueno, este es un gran tema porque obviamente como psicoterapeuta de pareja también es algo que trabajo muchísimo, ¿no? Y bueno, básicamente la comunicación efectiva, que a veces suena como un cliché o suena como un titular muy renombrado, pero que en la diaria se pierde, ¿no? Sobre todo si es una pareja de muchos años, es parte del desgaste, esto de no escucharnos, de no hablar, hoy día de comunicarnos por mensaje de texto, ¿no? Hoy tengo parejas que me dicen, no hablamos en todo el día y hablamos a través del WhatsApp. Y de repente están dentro de la misma casa, compartiendo el mismo espacio, uno en un dormitorio, otro en otro lado, y están con el WhatsApp. Entonces la primera indicación es, bueno, regresemos a la comunicación cara a cara, y más en una pareja, en una familia, ¿no? Exacto. Regresemos a esa instancia. Otra recomendación clara, ni que hablar, siempre es mantener esos espacios que también se pierden, ¿no? Esa salida mínima de 15, 20 minutos con tu pareja, sin niños. Para los que tenemos niños sabemos que no es tan sencillo tener este tiempo personalizado para la pareja, este tiempo singular, y que tenemos que mantener, porque no solamente somos padres para los que integramos una familia, sino que somos pareja de, ¿no? Exacto. Y es un vínculo, la pareja, que necesita ser nutrido más que cualquier otro, ¿no? Necesita de esa interacción diaria, del preguntarle al otro cómo te fue, tan básico, pero que no se hace, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás mejor? ¿no? Claro. Y que la confianza a veces de tantos años hace que se pierdan determinados detalles que generan después ese desgaste, como hablábamos, ¿no? Bueno, ni que hablar, otra indicación clara sería el no competir, ¿no? Hoy día me vienen a la mente muchas pacientes como pareja que tengo, que compiten mucho, desde lo cuantitativo. Bueno, si tienen niños, ¿cuánto hiciste hoy? ¿Quién se levantó de noche? Yo hice tal cosa. Y siempre les digo, esto no es una competencia. Es un trabajo en equipo. Esto tiene que ser un equipo. Claro. Y no importa cuántas veces me desperté yo y cuántas veces le cambió el pañal la otra persona, sino que hay algo que lo tenemos que resolver, ¿no? Sí. Sea de un niño, sea de la casa, sea de un proyecto común, ¿no? Entonces, alejarse un poco de esa cuantificación y de ese reclamo. Mira, yo hoy hice esto y vos no hiciste nada. Bueno, pero capaz que esa persona los días anteriores hizo más que tú. Y no Claro. podemos entrar en esa dinámica porque no es una competencia, ¿no? Entonces, hay determinados pilares que se visibilizan en la consulta y que pasan un poco por acá. Que todos lo sabemos, pero está bueno tenerlos presentes, ¿no? Punto a punto. ¿Alguna hora recomendada para escuchar el podcast? Bueno, eso es muy personal, muy de cada uno, pero más que horas sí lo que voy a sugerir es una metodología y una modalidad para escucharlo. A ver. Porque, ¿qué ocurre con el podcast? Yo también soy usuaria de podcast y sé que habitualmente lo escuchamos en un trayecto, mientras hacemos otra actividad, mientras cocinamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Este material requiere que te tomes un tiempo exclusivo. Por eso es cortito también. Por la información. ¿no? Exacto. Entonces siempre digo, bueno, agárrate una libretita, una hoja y toma nota. O sea, apropiate de ese material para que realmente le sirva. Porque Claro. esa es la idea. Está hecho para la gente y para que lo puedan aprovechar, ¿no? Entonces, de todo esto que Sabina está diciendo, bueno, me pasa esto, esto no me pasa, hacer como una lista.
Perfecto. ¿no? Y después reverla, pausarlo, porque esto es lo que tiene esto de importante también y de valor, que nosotros lo podemos pausar. Y reescuchar todas las veces que sea reescucharlo. necesario. Y a veces me dicen, mira, lo escuché hace un mes y ahora lo escucho y encuentro cosas Claro. diferentes. O porque evolucioné en la terapia, o porque modificó algo, o porque algo en mi vida ocurrió y yo estoy identificando otros parámetros que hace un mes no los veía. Perfecto. Entonces, esta metodología ayuda mucho. Y algo importante que me gustaría compartir también es que esta tercera temporada es video podcast. Perfecto. O sea, sumamos al audio clásico, me pareció interesante sumarle el video, para estas personas que tienen quizás una dificultad atencional o de concentración, que bueno, el estímulo visual ayuda. Bueno, es que todos somos distintos, ¿no? A algunos los mensajes entran más cuando es visual, a otros cuando Claro. es oral, algunos incluso tienen que tocar para sentir que el mensaje permea. Lo cierto es que ya está esta tercera temporada, ha comenzado. Vos decías que hoy ya se ha estrenado un episodio, ¿verdad? Exactamente. Y te encontramos en redes con tu nombre y apellido, la psicoterapeuta Sabina Alcarrás. Seguro que cuando pongan en el buscador Sabina Alcarrás, Sabina va con B y Con B Alcarrás, larga. sí, y que Alcarrás termina con Z y doble R va el apellido. Van a encontrar el material de Sabina, a quien mucho le agradecemos por haber venido hoy a Monte Carlo Sus Órdenes. Muchísimas gracias. Un placer, Bienvenida. gracias a ustedes.